En 1867, el Imperio ruso ofreció vender Alaska a Liechtenstein, un pequeño principado alpino casi 11.000 veces más pequeño que Alaska y sin litoral. Pero, ¿cómo era esto posible? Esta extraña oferta destaca la increíble evolución de Liechtenstein, que pasó de ser una comunidad agrícola pobre a una de las naciones más ricas del mundo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y por qué casi nadie ha oído hablar de este país? Vamos a responderlo. Para entender cómo se produjo este cambio es fundamental conocer sus humildes orígenes y las decisiones estratégicas que transformaron su economía. A finales del siglo XIX, Liechtenstein era una nación insignificante y económicamente atrasada, con solo 160 kilómetros cuadrados. La familia gobernante, los príncipes de Liechtenstein, adquirieron el territorio en 1719 principalmente para obtener derechos de voto en el Sacro Imperio Romano, pero no lo visitaron hasta 1842. A pesar de ser independiente, Liechtenstein no tenía los recursos para sobrevivir por sí mismo. Se unió en una unión aduanera con el Imperio Austrohúngaro, que le proporcionaba alimentos y suministros esenciales, y atrajo a fabricantes textiles suizos, marcando los primeros signos de industrialización. Sin embargo, el progreso fue lento debido a su geografía montañosa. La Primera Guerra Mundial fue un periodo especialmente difícil para Liechtenstein. Aunque permaneció neutral, fue tratado como parte de las potencias centrales y sufrió un severo embargo económico por parte de las potencias aliadas. Esto cortó el suministro de alimentos y recursos, y la disolución del Imperio Austrohúngaro dejó al país sin un sistema monetario funcional. La industria textil suiza se retiró, y Liechtenstein se encontró con una enorme deuda tras financiar la importación de alimentos durante la guerra desde Suiza. ¿Y qué pasó luego de la guerra? Bueno, después de la guerra, Liechtenstein no podía sostenerse económicamente por sí solo. En 1923 logró entrar en una unión aduanera con Suiza, lo que fue una especie de misión de rescate económico. La pequeña escala de Liechtenstein significaba que no sería costoso para Suiza, y la estabilización del Principado aseguraba un estado tampón estratégico y el pago de deudas. La unión económica permitió a Liechtenstein basar su economía en el estable franco suizo y acceder a una economía mucho más grande y avanzada, donde su gente podía trabajar, comprar y vender. A pesar de la estabilización proporcionada por la unión con Suiza, Liechtenstein seguía enfrentando desafíos significativos. Necesitaba inversión extranjera, pero ¿cómo podían hacerlo cuando su geografía y ubicación no lo hacían atractivo para los inversores? En respuesta, el gobierno adoptó políticas radicales y decidió transformar el país en un paraíso fiscal. Redujeron los impuestos a niveles insignificantes y aprobaron leyes que ofrecían libertades y protecciones sin precedentes para establecer y gestionar empresas. Estas políticas permitieron a los extranjeros registrar sus empresas en Liechtenstein, pagar un bajo impuesto al Estado y evitar impuestos mucho más altos en sus países de origen. Este movimiento generó ingresos fiscales para Liechtenstein a casi ningún costo, y el número de empresas registradas se duplicó casi de inmediato. Con más financiamiento personal del príncipe Johann II, Liechtenstein invirtió en su primera planta hidroeléctrica y abrió su segundo banco, centrado en el secreto bancario para atraer empresas de los imperios alemán y austrohúngaro destruidos. A pesar de estos avances, Liechtenstein enfrentó la Gran Depresión, un escándalo financiero masivo, una terrible inundación y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo salieron de esto? Bueno, estos eventos también trajeron oportunidades. Durante la guerra, la escasez de trabajadores en Suiza llevó a muchos fabricantes a establecerse en Liechtenstein, donde comenzaron a producir bienes avanzados y de alta calidad, como municiones, herramientas de precisión y componentes de motores. En las décadas siguientes a la guerra, Liechtenstein emprendió una expansión económica espectacular. Su pequeño tamaño, que durante mucho tiempo fue una desventaja, se convirtió en un activo. Los ingresos fiscales de las empresas domiciliarias se repartían entre una población reducida, lo que permitía mantener impuestos muy bajos mientras se financiaban servicios gubernamentales esenciales. Además, la unión aduanera con Suiza externalizó funciones burocráticas costosas, reduciendo el gasto necesario. La estabilidad política del Principado, combinada con políticas proempresariales, atrajo una avalancha de capital e inversión extranjera. Las innovaciones en transporte, energía y comunicaciones nivelaron el campo de juego, eliminando las desventajas geográficas. La demanda de bienes manufacturados en la Europa de la posguerra, impulsada por el Plan Marshall, benefició enormemente a Liechtenstein. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? El sector manufacturero de Liechtenstein se especializó en productos de alta calidad y bajo volumen,
como componentes de maquinaria, instrumentos de precisión, equipos dentales y productos farmacéuticos. La necesidad de ser competitivos a nivel internacional desde el principio llevó a un sector conocido por su innovación, resiliencia y eficiencia. Hoy en día, Liechtenstein produce el 20% de las dentaduras postizas del mundo y muchos equipos dentales son fabricados en el Principado. Pero esto no fue todo, ya que el sector financiero y bancario también fue crucial para el milagro económico de Liechtenstein. La estabilidad política, la neutralidad, la conexión con el sistema monetario suizo y las estrictas leyes de privacidad bancaria atrajeron a individuos y empresas ricas. Aunque algunas actividades financieras eran dudosas, la mayoría eran legítimas, y Liechtenstein se especializó en contabilidad, gestión de fideicomisos y sociedades de cartera. El número de empresas registradas en Liechtenstein se disparó a más de 50.000, superando la población del país. Esto permitió al gobierno mantener impuestos bajos y financiar una infraestructura y servicios públicos de alta calidad sin endeudarse. Sin embargo, el crecimiento trajo un escrutinio internacional sobre sus prácticas financieras. ¿Qué hicieron? Después de varios escándalos, Liechtenstein eliminó sus leyes de privacidad bancaria en 2009, afectando temporalmente su crecimiento, pero la nación se recuperó rápidamente al continuar siendo atractiva para negocios financieros legítimos. Liechtenstein se unió a la Asociación Europea de Libre Comercio en 1991 y al Espacio Económico Europeo y la Organización Mundial del Comercio en 1995. Esto amplió su acceso comercial a más de 500 millones de personas, beneficiando a su economía basada en exportaciones y servicios financieros. La fuerza laboral de Liechtenstein incluye a muchos trabajadores que se desplazan diariamente desde Austria y Suiza, lo que explica en parte sus altas exportaciones per cápita y su sorprendente superávit comercial del 50%. Hoy en día, Liechtenstein es una de las naciones más ricas del mundo, con el segundo ingreso y esperanza de vida más altos y una de las clasificaciones más altas en el índice de desarrollo humano. Sus ciudadanos disfrutan de algunos de los mejores sistemas de atención médica y educación del mundo, y el crimen es muy bajo. El desempleo apenas supera el 1% y constantemente hay nuevas oportunidades de empleo bien remunerado en los sectores manufacturero y financiero. La transformación de Liechtenstein de una comunidad agrícola pobre a una de las naciones más prósperas del mundo es una historia de políticas económicas inteligentes, estabilidad política y aprovechamiento de oportunidades globales. Aunque algunas prácticas financieras cuestionables jugaron un papel, la clave del éxito de Liechtenstein fue su capacidad para implementar políticas de mercado libre efectivas, mantener un gobierno eficiente y atraer inversiones extranjeras. La historia de Liechtenstein demuestra que incluso las naciones más pequeñas pueden lograr grandes cosas con las decisiones correctas y una gestión audaz. ¿Y tú? ¿Conocías Liechtenstein antes de este video? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.